Hola a todos chicos, bienvenidos a esta clase correspondiente a cuarto año medio, el cual vamos a tratar sobre la economía global. El objetivo de esta clase es analizar diversas visiones en torno a los efectos que tiene la economía global en nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestra realidad chilena. Los temas a tratar hoy día serían qué es la globalización, las dimensiones y tensiones que origina la globalización y los efectos de la economía global, destacando en este caso el aspecto chileno. Bueno, antes de iniciar con la clase, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Estuvimos viendo los desafíos de la sociedad chilena y en este caso estuvimos destacando seis grandes aspectos. Primero, la violencia, tanto social, escolar, como en este caso relacionado con la violencia intrafamiliar. Trabajamos el tema de la desigualdad, especialmente en la brecha de ingresos entre ricos y pobres en Chile. Vimos aspectos generales sobre los derechos de las minorías, mapuches, inmigrantes y la comunidad LGBTIQ. Vimos elementos importantes sobre el desarrollo sustentable. Además, estuvimos viendo un poco las características del pluralismo en los medios de comunicación, haciendo un análisis sobre ese tema. Y por último, estuvimos trabajando un poco sobre la probidad y transparencia en los funcionarios públicos. Antes de iniciar con esta clase, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de aldea global. Este concepto de aldea global se estableció a contar de 1960 a través de un profesor llamado Marshall McLuhan, el cual estableció de que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en el desarrollo de las tecnologías y además también en los cambios culturales que son característicos del mundo globalizado. Vamos a ver un video de introducción y lo vamos a profundizar un poquito más.
Bueno, en líneas generales, muchachos, lo que quería establecer el video era solamente eh, recalcar el impacto tecnológico sobre el tema de la globalización. Acuérdense que este es un proceso que esta revolución tecnológica lleva desde la década de 1960 a 1970, cuando se crea la Internet, y posteriormente empiezan a surgir todas las tecnologías que nosotros lo ocupamos de forma cotidiana, como por ejemplo los computadores, en este caso los celulares, los cuales han sido como instrumentos casi, son parte de nuestro cuerpo en la actualidad y literalmente influyen mucho en nuestra vida cotidiana. En este caso vamos a ver hoy día una definición de globalización. ¿Qué es la globalización? En este caso es un proceso histórico que se caracteriza por tres aspectos. Uno, la multiplicación e intensificación de las relaciones internacionales y transnacionales. Antiguamente, chicos, eran relaciones entre países antiguamente, y algunos literalmente dominaban a otros y formaban imperios en los cuales imponían su cultura y su forma de ver el mundo. En la actualidad, el concepto de Estado-nación empieza a diluirse y ya no son relaciones entre Estados-naciones, sino que entre corporaciones o entidades supranacionales, o sea, instituciones que abarcan más de un solo país, como por ejemplo la Unión Europea, la ONU o también empresas privadas que tienen más recursos económicos que los mismos Estados-nación. Otro elemento característico y que tiene que ver con esta definición de globalización sería que se generan redes interdependientes entre países, economías, sociedades, organizaciones, o sea, un mundo interconectado a través de las tecnologías de la información, que son elementos fundamentales para estar permanentemente conectados a través de portales web, focos de negocio, incluso plataformas educativas como esta. Las dimensiones de la globalización. Aquí tenemos diversas dimensiones que vamos a ver uno por uno y vamos a destacar estas cinco dimensiones. Entre ellas tenemos la dimensión económica, el cual se caracteriza por la creación de un mercado mundial donde se suprimen las barreras arancelarias. Por lo tanto, existe libre comercio y libre circulación de mercaderías, capitales, personas, los cuales son necesarios para el funcionamiento de esta nueva economía que es más globalizante. El segundo aspecto sería el social, el cual genera un impacto en la vida de las personas, los cuales generan bienestar, seguridad y empleo. En algunos casos también pueden generar algunos pequeños problemas, por ejemplo, que tu privacidad esté ya más expuesta, pero eso ya tiene que ver mucho con las decisiones de cada uno. Tenemos una dimensión cultural, el cual tiene un proceso llamado globalización cultural, lo cual genera hacia una tendencia a la homogeneización e hibridación cultural. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando hablamos de homogeneización es cuando se impone finalmente una cultura dominante, normalmente de Estados Unidos, a través de las películas, a través de la música, a través de las modas, de las vestimentas, de los gestos, incluso hasta del lenguaje. El inglés sigue siendo el idioma oficial a nivel mundial para los negocios, para la cultura, incluso para las referencias científicas. En cambio, la hibridación cultural sería la mezcla cultural entre la cultura dominante versus la cultura local, en la cual cada día se procede a una culturación y a una adopción de elementos culturales que no son nuestros. Por ejemplo, la existencia de elementos culturales asiáticos en nuestra sociedad, el consumo de productos asiáticos, el consumo de elementos culturales de Corea, de China, de Japón, en la cual antes no se conocía. Tenemos una dimensión política, el cual se destaca la formación de estados o de organismos, quiero decir, supranacionales que están sobre los estados-nación, que al final se empiezan a diluir. Estos organismos supranacionales o entidades supranacionales empiezan a imponer también su agenda, ya no a nivel local, sino que a nivel global. Ejemplo, la ONU, el FMI, la Unión Europea y otras organizaciones. Y por último, existe la dimensión tecnológica, en la cual está asociado generalmente a un desarrollo acelerado de la tecnología y las comunicaciones. También en este proceso de globalización existen tensiones entre los que apoyan el proceso de globalización y los que están en contra. Los puntos a favor de la globalización serían los siguientes. Primero, altos niveles de libertades políticas y económicas, lo cual implica un fortalecimiento de lo que es la democracia liberal,
una ampliación de la riqueza material, o sea, la existencia de millonarios, personas exitosas que pasan a ser referentes culturales, un libre intercambio de bienes y servicios, mayor cantidad de empleos, pero no sabemos 100% el tipo de calidad de empleo que estamos hablando, solamente hablamos de mayor cantidad, un incremento de la producción mundial, el mejoramiento de los niveles de vida a través también de la tecnología que pasa a ser más asequible y por último la expansión de los valores humanistas occidentales, o sea, esta homogeneización cultural que estamos hablando. Los aspectos en contra. La pérdida de la identidad cultural, especialmente en los países que no son occidentales, como por ejemplo África, el mundo musulmán y en algunos casos América Latina. Tenemos el daño medioambiental, la pérdida por parte del Estado de su protagonismo en la seguridad social. Acuérdense que ya estamos viviendo un proceso que se llama modelo neoliberal, el cual está presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, incluso en su previsión y en su salud. La concentración de la propiedad a nivel mundial, en la cual algunos personajes importantes, ricos, millonarios, multimillonarios, poderosos, empiezan a establecer también su propia agenda. Y por último, la explotación desmedida de recursos naturales a nivel mundial, especialmente la deforestación, la contaminación, el calentamiento global y la disminución del recurso hídrico. La historia de la globalización, muchachos, viene de mucho antes, desde el momento en que las primeras comunidades humanas empiezan a buscar contactarse con otros pueblos y empieza a desarrollarse el comercio. Al comienzo empezaron con el comercio a través de especie o trueque y posteriormente adoptaron el sistema monetario. A contar de la Edad Media, empieza a hablarse ya de una globalización un poquito más amplia, lo cual un historiador llamado Thomas Friedman habla de etapas. Hay una etapa que se llama globalización arcaica, el cual abarca las partes de la Edad Media hasta 1492, en el cual América no, Europa, perdón, Europa, África y Asia estuvieron muy interconectadas comercialmente. Y eso se fundamenta en la existencia de una ruta que empezaba en China y que pasaba por Europa, por Asia Central y llegaba a Europa a través del mar Mediterráneo. Eso se llamaba la ruta de la seda, que últimamente los chinos están revalorizando nuevamente a través de una vía férrea que empieza en China y termina en Alemania. O sea, esa ruta nunca se ha cerrado, sigue estando abierta y lleva muchos siglos funcionando. Por ende, esto es una ruta muy importante en la cual los productos chinos llegan a Europa a través de la vía terrestre, pero también existía otra ruta marítima que también salía de China, pasaba por la India y llegaba al Golfo Pérsico, también por tierra llegaba al Mediterráneo. Ese era como el gran comercio que hubo en la Edad Media. Esto termina o se mantiene, pero con baja intensidad, cuando se descubre el continente americano y las riquezas que conlleva eso. Por lo tanto, el comercio se expande, sale fuera de los límites de estos territorios que ya eran conocidos y pasa a ser más global. A contar de 1492 tenemos un proceso ya más mundial por la cual Europa pasa a convertirse en el centro del comercio mundial y empieza primero con la llegada de los europeos a América, empieza todo un comercio donde las riquezas americanas pasaban a Europa y fomentaron el capitalismo. Por lo tanto, en esta primera etapa podemos hablar de los imperios coloniales transatlánticos, o sea, tenían posesiones en Europa y también posesiones en América. Esto cambia a contar del siglo XIX con la implantación del modelo colonial y neocolonial, o sea, los imperios europeos se industrializan y envían sus productos manufacturados a otros mercados fuera de Europa a cambio de materias primas. En algunos lugares que no eran culturalmente más evolucionados, los europeos se instalan y crean sus colonias. En cambio, en los países independientes, como en el caso de América Latina, ellos ejercieron una influencia solamente económica y cultural. Eso se llama neocolonialismo. Esto cambia también a partir de finales del siglo XX, cuando se produce el proceso de descolonización y empieza a desaparecer la influencia del Estado-Nación. Y empieza a construirse paulatinamente la idea de los bloques comerciales y las entidades supranacionales, o sea, que superan los límites del país propiamente tal y abarcan más de un país, como en este caso el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea y en este caso la APEC. En, este, en la realidad actual, aquí tenemos algunos bloques que son económicos, pero también son supranacionales, o sea, también tienen influencia política.
El único bloque que es abiertamente tanto económico como político sería la Unión Europea. Este bloque o esta entidad subnacional, supranacional, quiero decir, surge en 1957 cuando se unen 5 países. Y ahí empieza a formarse este núcleo llamado Unión Europea, que en la actualidad tiene 26 países, antes eran 27, pero se retira Reino Unido en el año 2016 tras un plebiscito que se le conoce como el Brexit. Los demás bloques que ustedes ven acá en el mapa generalmente son más bloques económicos, en las cuales establecen áreas de libre comercio donde los productos pueden entrar y salir libremente sin aranceles, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como el NAFTA, la Alianza del Pacífico, en la cual Chile está integrado, el caso de Mercosur, que abarca Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y tenemos en el caso asiático la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. En este caso veamos las características de la economía global. Por un lado, chicos, la primera característica sería que es dinámica y cambiante. ¿Qué quiere decir con eso? Que las condiciones en las cuales se desarrolla la economía no son estáticas, cambian a través del tiempo. Tienen que uno adaptarse a esta nueva realidad. Por lo tanto, la satisfacción tiene que ser rápida. Yo tengo que comprar un producto, lo consumo, me genera satisfacción, pero de repente aparece otro producto y nuevamente tenemos que generar la necesidad para poder satisfacernos. Por ende, los flujos comerciales tienen que ser más rápidos y veloces para satisfacer la demanda mundial. Ejemplo, las tecnologías. Tenemos otro elemento de la economía global que sería la interconexión. Las materias primas y los productos elaborados viajan de acuerdo a la oferta y la demanda. Por lo tanto, es muy importante, muchachos, no el uso del efectivo, sino que en este caso del dinero electrónico, a través de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Porque uno si quiere comprar algo y no está aquí en Chile, sino que está afuera del país, uno tiene que hacer solamente pagar la tarjeta de crédito y listo. Automáticamente no requerimos dinero ni tampoco viajar al exterior para comprar esas cosas. Otro elemento importante de la economía global es la desigualdad, que es general. Por un lado, una desigualdad a nivel internacional en la cual solamente dominan el mercado las economías con mayor nivel de internacionalización, o sea que tienen mayor estructura económica internacional y especialización tecnológica, dentro de los cuales Chile no se encuentra. Nosotros estamos en una situación de subordinación con respecto a las economías europeas, norteamericanas, asiáticas. Y además también esta desigualdad se aplica también en cada país, por lo tanto se establece una brecha amplia entre ricos y pobres. Y eso generalmente, independiente de la cantidad de dinero que uno maneja, también en el acceso a la tecnología y sus beneficios. Un ejemplo, esta clase que estoy haciendo con ustedes. Un porcentaje podrá ver esta clase y descargar las veces que quiera, y otros literalmente no lo van a tener. Y eso es un efecto de las características de la globalización y la economía global. Y por último, el elemento principal que es la libertad económica. En ese sentido, las mercaderías no requieren del pago de aranceles para pasar de un lado para otro, porque ya los países a través de los tratados de libre comercio, de los foros económicos, ya establecen acuerdos para eliminar aranceles. Por lo tanto, las economías locales empiezan a desaparecer y el libre comercio se instala a nivel global. Una de las características más importantes de este proceso de globalización económica es la internacionalización del capital. Eso se basa en que ya los estados desaparecen como elementos de proteccionismo económico y empiezan a ser reemplazados por empresas. Y esas empresas generalmente tienen presencia en muchas partes del mundo. Muchas de ellas son marcas conocidas que consumimos en la actualidad, como por ejemplo Nestlé, Nike, Adidas, y son empresas transnacionales y también multinacionales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que las empresas transnacionales tienen presencia en todas partes del mundo y generan un capital que nace en un país, pero y al expandirse, quiero decir, se abarcan diversos países e instalan sus filiales. En cambio, las empresas multinacionales son empresas que naciendo en un país, después son compradas por otras empresas de otros lugares del mundo y empiezan a multiplicarse también a nivel global. Uno de los factores importantes de estas empresas que son transnacionales y multinacionales es que se caracterizan por la deslocalización y la fragmentación de la producción. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando una empresa multinacional o transnacional se instala en un país, eligen los lugares donde existan mayores ventajas laborales, según la óptica de la empresa. Eso conlleva a que en esos países
tienen que haber bajos salarios para que esa empresa se instale. También van a elegir países donde hayan menores impuestos. Y además también van a buscar países donde existan libre ventaja para poder explotar los recursos en forma indiscriminada. Y generaría con esas características. ¿Por qué? Porque la mano de obra chilena, si es que se instala una empresa transnacional acá, es más barata que en sus países de origen, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, los trabajadores tienen derechos y están sindicalizados y pueden cobrar más. Obviamente a esa empresa no le conviene y va a buscar lugares del tercer mundo o América Latina donde la mano de obra es más barata. Lo mismo pasa con los impuestos y lo mismo pasa con la adquisición de recursos naturales. ¿Cuáles serían los beneficios para dicha empresa? Primero, abaratar costos, o sea, tiene que salirte barato el cuento. Además, también aumentar los volúmenes de producción en esos países y también los beneficios para la empresa, no para los trabajadores. Y por último, que estas empresas, al instalarse en estos países que cumplen estas condiciones, contravienen los tratados y acuerdos internacionales sobre medio ambiente y derechos laborales. Y eso para los países que reciben estas empresas les genera ruido porque necesitan que estas empresas inviertan en estos lugares porque es más dinero para el Estado, pero además también están cometiendo muchos abusos y eso también es un lado oscuro que tiene el proceso de globalización. ¿Qué ventajas tiene nuestro país ante este proceso de economía global? Por un lado, nuestro país lleva casi medio siglo de reformas neoliberales, lo que la ha convertido en una economía estable y competitiva a nivel latinoamericano. Nosotros siempre hemos estado, bueno, hasta este último tiempo, en la vanguardia a nivel económico local en Sudamérica. Además, también contamos con una infraestructura de comunicaciones e informática de primer nivel. Si lo comparamos con otros países, estamos a la vanguardia también. Incluso este año ya se aprobó la instalación de la tecnología 5G. Somos los pioneros del 5G en América Latina. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Además, también nuestros recursos humanos están altamente calificados dentro de los parámetros que se piden a a nivel mundial. Al tener costas en el Pacífico, somos la plataforma de entrada y salida de nuestros productos y los productos importados hacia el resto de Sudamérica. Por ende, nuestra economía es muy importante para los países del Pacífico, especialmente China. A modo de resumen, muchachos, la globalización sería en este caso un proceso histórico que empieza desde mucho antes, pero a partir del siglo XX empieza a diversificarse generalmente a nivel mundial y pasa a ser una constante en nuestra realidad actual. Tiene sus lados positivos, sus lados negativos, también tiene sus dimensiones. Dentro de las dimensiones vamos a destacar dos, por ejemplo. Son muchas, pero vamos a destacar dos. El aspecto tecnológico, la revolución tecnológica que influye en nuestra interacción cotidiana. El aspecto cultural, la creación de una sociedad global. Y además también el aspecto económico, que los flujos comerciales están funcionando de forma libre, sin ninguna traba. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? La ampliación de las libertades, la democracia pasa a ser el sistema de gobierno dominante, generalmente a nivel mundial, con sus contradicciones también, y la imposición en este caso de los valores occidentales basados en el respeto a las personas y a la diversidad. El lado negativo de esta historia tiene que ver mucho con tanto la pérdida de la identidad cultural, la pérdida de la influencia del Estado en ciertos aspectos de la economía y por ende la explotación de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la economía global? Como les dije anteriormente, la economía global se basa en el predominio de las empresas transnacionales y multinacionales y en su deslocalización. ¿Qué quiere decir con eso? Que las empresas se instalan en países que cumplen requisitos que contravienen los acuerdos internacionales, como por ejemplo países que tengan mano de obra barata, bajos impuestos y recursos disponibles para ser explotados, o sobreexplotados en este caso. Y eso significa que las empresas, al instalarse no en un país, sino que en varios países, fragmentan la producción y después la vuelven a ensamblar en un lugar específico. Y tenemos el producto final. Por ejemplo, una parte del producto se hace en China, otra parte se hace en Japón, otra parte se hace en Corea, lo juntamos en Estados Unidos y presentamos al mercado un producto que nosotros consumimos. ¿Ya? Y por último, las ventajas que tiene nuestra economía chilena. No olvidemos que Chile a nivel latinoamericano está en una situación de privilegio, por lo tanto la globalización ha convertido a nuestro país en la plataforma de la globalización
a nivel latinoamericano. Ya muchachos, vamos a hacer una pequeña aplicación y vamos a ver cómo nos va. La primera pregunta, chicos, tiene que ve lo siguiente. Entre las características de la globalización es correcto incluir la liberalización de los mercados, la tendencia a la homogeneización cultural y o el acelerado desarrollo tecnológico. En este caso, la respuesta correcta, ¿cuál podría ser? Cuando hablamos de liberalización de los mercados es porque la globalización permite el libre flujo de los productos y servicios, por lo tanto no hay trabas. Esa idea está buena. Tendencia a la homogeneización cultural es porque a la larga la globalización te impone valores culturales que obviamente dependiendo del lugar del mundo tú los puedes aceptar o te vas a resistir, pero al final se impone. Y por último, el acelerado desarrollo tecnológico significa que los productos generalmente se renuevan cada 6 meses, un año, por lo tanto está permanentemente mejorándose. Por ende, la respuesta correcta, chicos, en esta pregunta sería la E, la 1, la 2 y la 3. Las tres alternativas estarían correctas. La segunda pregunta dice, la inserción de Chile en la economía global, ¿qué le ha significado? Primero, un aumento en sus exportaciones, una reducción de la brecha económica entre ricos y pobres, o un mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Como les dije anteriormente, chicos, nuestro país no es un país industrializado, es un país productor de materias primas. Por ende, la globalización impone que nuestro país exporta aún más recursos naturales dependiendo de las necesidades del mercado. Por ende, esta idea está correcta. Pero ojo, la globalización no genera una disminución de la brecha entre ricos y pobres, aumentan más las desigualdades, por ende nuestro país presenta los mayores índices de desigualdad a nivel general. Pero también la globalización permite un mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, hay mayor conexión a internet, se mejoran las tecnologías de conexión, ahora vamos a tener 5G, tenemos celulares y nos podemos conectar en cualquier parte. Si nos cortan el internet es un drama para varios acá. Por ende, la respuesta correcta sería la 1 y la 3, o sea, la alternativa C. Hay aumento de exportaciones y por ende también un mayor acceso a las TICs. Ya muchachos, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Pueden después verlo en YouTube, en el canal Historias del Barri. Yo en cambio me despido, pero les voy a dejar antes unas referencias, revisen el texto del estudiante, páginas 117 a 121, y les voy a dejar a los que estén interesados 3 documentales de la Deutsche Welle, que es un canal alemán que tiene un canal de YouTube que se dedica a los documentales. Son relativamente cortos, pueden verlo, para profundizar algunos temas. Les dejo 3, la mentira del libre comercio, el conflicto entre Estados Unidos y China, que sus coletazos nos afectan a nosotros también, y qué hay detrás del lado oscuro de la moda. Les dejo la inquietud, que les vaya bien, nos veremos en otra oportunidad. Chao.